dando un canto y le estaremos dejando el lugar a nuestro hermano Víctor. Él está ahí.
noches, hermanos. Amén. Aleluya. Dios bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno. Nuestro Padre es bueno. Aleluya. ¿Quién lo cree? Amén. Papá es bueno con nosotros. Gloria a Dios. No somos dignos, pero papá es bueno. Aleluya. Papá es bueno. Grande es tu misericordia, Señor. Amén. El Señor está aquí con nosotros esta noche. Gloria a Dios. Su Espíritu Santo está aquí con nosotros. Se puede sentir su presencia. Amén. La Aleluya. presencia del Espíritu de Dios. Aleluya. Se siente, dice la palabra del Señor, es palabra del Rey. Sí. Dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Y créame que se puede sentir la presencia, se puede sentir el poder de Dios esta noche aquí en este lugar. Bendito sea, Señor. Hermanos, los bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendigo a mis hermanos, los que están aquí presenciales. Y bendigo a mis hermanos, los que nos siguen por las redes sociales, por internet. Los bendigo en el nombre de Jesucristo, donde quiera que estén, en el país que estén. Ahora sí que estamos transmitiendo para el mundo, ¿verdad? Aleluya. Así como dice la palabra que el Evangelio tiene que ser predicado al mundo, pues nosotros estamos predicando prácticamente al mundo. En el lugar, en el país donde usted nos escuche, hasta allá le mandamos bendiciones en el nombre del Alfa y el Omega, el principio y el fin. Aleluya. Hasta donde usted se encuentre, le bendigo en el nombre de Jesucristo y bendigo su casa, sus hijos, sus nietos, sus negocios, sus finanzas, su alacena. Lo bendigo en el nombre de Jesucristo. A todos mis hermanos de internet y a todos los que están aquí presenciales también los bendigo en el nombre de Jesucristo. A Jesucristo es la gloria, la honra, la alabanza, el reino, el imperio, el poder. Desato sanidad sobre tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, desato sanidad sobre tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Si alguien está enfermo, declárese sano en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque dice la palabra de mi Señor que por sus llagas somos sanos. Isaías 53, 4 y 5. Él ha pagado por nuestras ofensas, Él ha pagado por nuestras rebeliones, y por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Está escrito. Así que nos declaramos sanos, nos declaramos en victoria. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Nos declaramos en victoria y nos declaramos sanos. Nos declaramos prósperos, bendecidos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice la Escritura, 1 Juan 3:8. Y en el nombre de Jesucristo, cancelo, declaro inoperante toda obra satánica, brujería, hechicería, magia blanca, magia negra, envidia, rencor, resentimiento, coraje, chisme, maldición, maldición generacional, enfermedad generacional queda cancelada, inoperante y mandada al abismo en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. A Jesucristo es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos, hermanos, a Apocalipsis capítulo 14. Dios es bueno. Esta palabra es una palabra que a mí en lo personal me llena de gozo. Me llena de gozo esta palabra, porque aquí en Apocalipsis (14), vamos a Apocalipsis capítulo 14, en el verso 6. Es un subtema que se llama el mensaje de los 3 ángeles. ¿Sí? Y dice en el 14:6, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y denle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Te puedes sentar, hermano. Esta palabra realmente es una palabra de gozo que nos debe de llenar de alegría, de esperanza, de fortaleza, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros como humanidad. A la verdad no somos dignos ni siquiera de mencionar el nombre de Dios, pero Dios es bueno con la humanidad, es bueno con nosotros los hombres, y nos ha dado a un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único Salvador, conforme a Hechos, libro de Hechos 4:12, dice: y en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único Salvador, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, es el único Salvador y es el único mediador, conforme a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4 y verso 5. En el verso 4 dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos lleguen al conocimiento de la verdad de Dios, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Esto es realmente el Evangelio, ¿verdad? El mensaje de salvación. La palabra Evangelio quiere decir las buenas nuevas, ¿ok? Las buenas noticias. Esta es la buena noticia. Y Dios en su misericordia manda esta buena noticia. ¿A dónde la manda? A todo el mundo, dice la Escritura. A todos. Dice el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. Prácticamente a todo ser humano que habita en esta tierra le tiene que llegar esta buena noticia, de verdad. La buena noticia es que podemos ser salvos. La buena noticia es que podemos entrar al reino de Dios. La buena noticia es que hay salvación. La buena noticia es que hay perdón de pecados. La buena noticia es que podemos ser sanos. ¿Ok? Jesucristo es sanador. Dios es sanador. Es un Dios transformador. ¿Ok? Y en el libro en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, verso 14, dice la Escritura que este Evangelio del reino va a ser predicado a todo el mundo, va a ser predicado a todas las naciones, y después de que sea predicado el Evangelio del reino, aunque fíjese cómo dice la Escritura, el Evangelio del reino de Dios. ¿Okay? El Evangelio nos viene mostrando que hay un reino, que es el reino de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que tener fija nuestra esperanza, en el reino de Dios. Esa es nuestra meta, poder alcanzar el reino de Dios, ¿verdad? Dice, este Evangelio del reino va a ser predicado a todo el mundo, y después va a venir el fin del mundo, así como lo conocemos actualmente. Entonces, fíjese a dónde nos lleva esto: a que cuando predicamos el Evangelio estamos cumpliendo una profecía, ¿ok? Estamos cumpliendo el plan profético de Dios. Predicamos el Evangelio, predicamos al Salvador, predicamos al sanador, predicamos al mediador, y estamos cumpliendo con el plan profético de Dios. Estamos avisando al mundo, estamos avisando a toda criatura, como dijo el Señor, ¿verdad? Vayan y anuncien a toda criatura en la sabiduría de Dios. Dice nada más como es sabio el Señor. Dice a toda criatura, ¿ok? En una de esas, que si se te aparece un demonio, le predicas el Evangelio. ¿Sí? Que se manifiesta Satanás, le predicas el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Sea ser humano, o sea espíritu, sea demonio, sea lo que sea,
le predicas el Evangelio. Es lo que el Señor nos quiere decir. A toda criatura ves y anuncia el Evangelio. ¿Ok? Bueno, y como estamos diciendo, el Evangelio es Jesucristo mismo. ¿Ok? Es el plan profético de Dios. Dios manda a su Hijo. El Verbo se hizo carne. Jesucristo es el Verbo. ¿Ok? En este ministerio del Hijo, la instrucción de Dios ya no fue dada en tablas de piedra como se había dado antes. ¿Ok? Ya no fue dada a través de un escrito como tal, escrito en piedra, ya no fue dado así. Ahora el Verbo es hecho carne. Jesucristo es el Verbo de Dios. ¿Ok? Sí, espero que alcancemos a entender esto. El mensaje es traído por el mismo Hijo de Dios. ¿Ok? Miren, y para entender esto, que todo, absolutamente todo, y damos gracias a Dios por esto, porque en un punto de la Escritura dice, Dios no hará algo sin que se lo anuncie a sus profetas, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo fue anunciado, y todo lo que Dios va a hacer, es decir, todo lo que falta por cumplirse, todo está anunciado, todo está profetizado. Le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque Dios nos avisa. Dios es un Dios justo y nos avisa absolutamente todo lo que está por venir, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios nos va a revelar todas las cosas que están por venir. Y para entender esto, vamos al profeta Isaías. ¿Ok? Vamos a Isaías capítulo 61. Vamos a buscarlo por aquí. Isaías capítulo 61. Mire lo que pasa aquí. Esto es poderoso, es impresionante. Hay poder en esta palabra. ¿Ok? Hay poder en esta palabra. Isaías 61:1. El Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, avisa a través del profeta Isaías este ministerio. Jehová Dios está anunciándonos un ministerio que se va a desarrollar, y lo anuncia a través del profeta Isaías. ¿Ok? Esta palabra realmente no es para el profeta Isaías. Jehová Dios da esta palabra y el profeta Isaías la escribe, y se queda escrita esta palabra en el profeta casi por 800 años. Se queda escrita esta palabra hasta que viene el Hijo de Dios, hasta que viene Jesucristo, y Jesucristo es el que cumple este ministerio que se está describiendo aquí. ¿Ok? Fíjense cómo dice Isaías 61. Dice, ahí le va: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Ok? Hay poder aquí en esta palabra. Porque, ¿qué dice? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Y el día de qué? Fíjense nada más lo que dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, que se les dé óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado,
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Gloria a Dios por esto. ¿Ok? A mí me llamó la atención esta palabra que dice que ahora se les va a dar un óleo de gozo en lugar de un óleo de luto. ¿Ok? Fíjense nada más lo que quiere decir esta palabra. Quiere decir que ahora los que han muerto en Cristo ya no se les da un óleo de luto, como mucha gente que se fallece una persona y se les da un óleo de luto y la gente está de luto. Pero la Escritura nos está diciendo que en Cristo eso cambia. Esto cambió. Ya no es un óleo de luto, ahora es un óleo de gozo. Hay gozo. ¿Por qué hay gozo? Porque tenemos esa esperanza de que si morimos, el Señor en un punto nos va a resucitar para vida eterna. Ese debe de ser nuestro objetivo, nuestra mentalidad, es alcanzar la salvación, es alcanzar la vida eterna. Ahí debemos de tener fijada nuestra mente. ¿En qué estamos trabajando? En alcanzar la vida eterna. ¿En qué estamos trabajando? En alcanzar la salvación. Ese es nuestro objetivo. ¿Ok? Vamos ahora a Lucas capítulo 4. Para ver, mire. Esta palabra que leímos en Isaías, que estaba escrita, casi cumple 800 años de que se quedó escrita casi por 800 años hasta que vino Jesucristo. ¿Ok? Y aquí vemos cómo se cumple esta palabra. Es maravilloso el plan profético de nuestro Dios. Estamos en Lucas capítulo 4. Hay un subtema que dice Jesús en Nazaret. ¿Estamos todos ahí? 4:16. Lucas 4:16. Jesús en Nazaret. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Jesús les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Fíjense nada más el poder de esta palabra. Lo que había sido profetizado siglos antes, viene Jesús, como era costumbre de Jesús, en el día de reposo, entrar a la sinagoga de los judíos. Entra Jesús a la sinagoga y el ministro, ponga atención en esto, el ministro le da el libro de Isaías a Jesús. Y Jesús busca en el libro de Isaías esta palabra que estaba escrita para él. Esta palabra se escribió para él. Esta palabra se escribió para que un día Jesús viniera a la sinagoga y declarara y decretara esta palabra con el poder de Dios. Por cuanto el Señor me ha ungido para dar las buenas noticias, para libertarlos, para llevarlos a salvación. Gloria a Dios por eso. ¿Qué se hacía en la sinagoga? En la sinagoga la gente se congregaba los días de reposo, ¿okay? Que viene siendo el sábado. Se congregaban el pueblo de Israel, la nación de Israel, se congregaban en la sinagoga el día de reposo, y en el día de reposo
se leían las escrituras que ellos tenían hasta ese momento. ¿Okay? ¿Qué tenían en ese momento, en ese tiempo, hace 2000 años atrás, cuando apenas Jesucristo empieza a desarrollar su ministerio, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Empieza a desarrollar este ministerio. Este ministerio está específicamente descrito lo que Jesucristo viene a hacer. ¿Ok? Y en el día de reposo se leían las escrituras, se leía lo que viene siendo para nosotros el Antiguo Testamento. ¿Ok? Se leía desde Génesis hasta Malaquías, se leían los libros de Moisés, o se leían los Salmos, o se leían los Proverbios, o se leían a los profetas. En este caso a Jesucristo se le da el libro del profeta Isaías, porque ya estaba preparado para que Jesucristo en el año preciso, en el mes preciso, en el día preciso, en el momento preciso, describiera Jesucristo mismo su propio ministerio. ¿Ok? Que este ministerio es el ministerio de salvación, es el ministerio de la reconciliación, es el ministerio que nos reconcilia con Dios, que nos liberta. ¿Ok? Este ministerio es del Hijo de Dios, no es de ningún otro. No fue el ministerio de María, ni fue el ministerio de San Juditas Tadeo, ni fue el ministerio de Moisés, ni de David, ni de nadie más. ¿Ok? Es el ministerio que se describió para Jesucristo. ¿Ok? Bueno, para entender esto vamos a Lucas 4, aquí mismo en Lucas, aquí enseguidita. Estamos en Lucas 3, ahora vamos a Lucas 4. Estamos en Lucas 4. Vamos a Lucas 13. Vamos a Lucas 13. Y eso es lo que pasa aquí en Lucas, en este pasaje de Lucas capítulo 13, para darnos cuenta. En el 13:10 hay un subtema que dice: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. ¿Estamos ahí? Fíjense lo que pasa aquí. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué dice? Tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió, Jesucristo le responde y le dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que ¿qué dice? Que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. ¿Qué nos damos cuenta? Ponga atención en esto porque esto está tremendo. ¿Sí? Dice la Escritura, Jesús enseñaba en la sinagoga en el día de reposo. ¿Ok? Como era costumbre de Jesús ir a la sinagoga de los judíos. Y Jesús ve a esta mujer que está jorobada, está encorvada. Jesús sabe que esta mujer tiene 18 años en esa condición. 18 años. Jorobada. ¿Ok? ¿En dónde estaba la mujer?
adentro de la sinagoga. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Se leía Moisés, se leían los salmos, se leía proverbios, ¿sí? Se leían los profetas. Pero aún leyendo esto, la mujer seguía atada al diablo. El diablo la tenía atada. ¿Quién la tenía atada? Satanás. Y la mujer estaba dentro de la sinagoga. Estaba cumpliendo con una parte de la ley que es el día de reposo. Estaba cumpliendo con el día de reposo y estaba dentro de la sinagoga. Mas, sin embargo, todo esto no la llevó a ser liberada. ¿Liberada de qué? De la atadura del diablo. Sigue pasando lo mismo actualmente. Actualmente sigue pasando lo mismo. Nos podemos regresar al Antiguo Testamento, podemos leer todos los libros de Moisés, podemos leer todos los proverbios, podemos leer todos los salmos, podemos leer los profetas, y no hay algo que incomode a los demonios. Leemos esto, leemos el Antiguo Testamento, y los demonios se siguen moviendo en el templo, en la sinagoga. Al demonio le podemos leer todo Deuteronomio, no le incomoda. Al demonio le podemos leer todos los proverbios, al demonio no le incomoda. ¿Qué le incomoda a los demonios? La sangre de Cristo, el poder de la boca de Cristo. Escuche esto, el poder de la boca de Cristo. Eso le incomoda a los demonios. Aún a los demonios no les incomoda que vengamos y le leamos proverbios. Ahí se siguen paseando, siguen estando adentro del templo, y lo peor de todo, siguen estando adentro de la gente. ¿Sí? Cuando Jesús vio a esta mujer, ¿qué le dijo? Mujer, enderézate. Se enderezó. Así. Se enderezó. ¿Por qué? Porque fue liberada de la atadura ¿de quién? De Satanás. Satanás tenía atada a esta mujer. Dice la Escritura que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Ponga atención en esto. Es un espíritu de enfermedad. ¿Sí? Para entender esto, vamos ahora a Juan 5. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Evangelio según Juan, capítulo 5, en el 5:1. También este pasaje es maravilloso, es poderoso este pasaje también. Dice, el paralítico de Betesda. ¿Sí? Ok. Fíjese que la palabra Betesda quiere decir misericordia. ¿Ok? Si nosotros alcanzamos la vida eterna, no es realmente porque seamos muy buenos o porque seamos dignos. Si alcanzamos la vida eterna, que por fe así lo declaramos, que vamos a alcanzar la vida eterna, es porque Dios es misericordia. No es por nosotros porque seamos santos o muy buenos, realmente no es así. Somos salvos por fe, somos salvos por gracia, somos salvos y somos salvos por la misericordia de Dios. Por eso este lugar Betesda quiere decir misericordia. Y mira lo que pasa aquí. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, ¿qué dice? Un estanque lleno, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía, fíjese lo que dice, yacía una multitud de enfermos. Muchísimos enfermos estaban ahí, unos ciegos, otros cojos, paralíticos,
que esperaban el movimiento del agua. Esperaban que el agua del estanque se moviera. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. O sea, no había un día específico. Era nada más de repente, bajaba el ángel. Podía ser en cualquier momento, podía bajar el ángel, ¿verdad? Y agitar el agua. Dice, de tiempo en tiempo, bajaba el ángel al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier, fíjese lo que dice, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía ¿cuánto? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? Quiero que sepa que esta pregunta Jehová te la está haciendo a ti esta noche. Aleluya. Esta palabra, esta pregunta, Jesús te la está haciendo a ti esta noche que me estás oyendo, en donde quiera que estés. Jesús te pregunta esto. Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, te pregunta esto esta noche. ¿Quieres ser sano? Amén. Sí, quiero ser sano. ¿Sí? Porque Él es el que nos sana. Realmente Él es el sanador. ¿Sí? No es San Juditas Tadeo el que sana. No es María la que sana. Ya lo acabamos de leer. El ministerio de liberación, de sanidad, de reconciliación es el Hijo de Dios. Estaba profetizado y Jesús lo cumple. Él es el que Jesucristo es el que tiene que desarrollar este ministerio. No es Moisés, ni es David, ni es Salomón, ni es Juan Pablo II. Es Jesucristo. Ni es el hermano Joel tampoco. Es Jesucristo el que desarrolla este ministerio. Por eso viene Jesús y le dice a este hombre, fíjese lo que pasa. En la Escritura encontramos a muchos enfermos que le hablaban a Jesús, hasta le gritaban y le decían, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Le clamaban, le gritaban a Jesucristo. Le llamaban Hijo de David. Encontramos a leprosos, encontramos a ciegos gritándole a Jesucristo. Pero en este pasaje nos encontramos a este hombre que ni siquiera conocía a Jesús. La única esperanza que tenía este hombre era entrar al estanque. Y si estaba paralítico, ¿cómo iba a alcanzar a ser el primero en entrar al estanque? Si era paralítico. No tenía esperanza. ¿Cuándo iba a ser sano? Nunca. Pero Jesucristo tuvo ¿qué? Misericordia. Jesús viene a él, así como esta noche Jesucristo está viniendo a ti. Exactamente lo mismo. Jesucristo esta noche está viniendo a ti, donde quiera que estés, en el país que estés. ¿A qué viene? A ayudarte, a sanarte, a restaurarte, a transformarte, a que seas una mejor persona. Aquí hay una transformación en tu ser. ¿Para qué? Para que alcances la salvación, para que alcances la vida eterna. Porque mientras Jesucristo no venga a nosotros y nos transforme, no lo vamos a hacer. Ponga atención en esto que le voy a decir. Nada más hay dos opciones. Por un lado está la condenación y por otro lado está la vida eterna. Esas son, como seres humanos, como hombres, esas son
nuestras dos opciones que tenemos. Tiene que estar consciente de eso. La gente no está consciente, la gente anda extraviada, hasta la misma religión los ha extraviado. ¿Sí? Andan yendo con quien no deben de ir. Se me van con María, se me van con Juan Pablo II, ahí no hay salvación, ahí van directos a condenación. Se me van al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no hay salvación, en el Antiguo Testamento van directos a condenación. ¿Quién se ha encargado de llevarlos al Antiguo Testamento? Los mismos ministros, porque no han ministrado correctamente. ¿Sí? Jesucristo es un maestro y el maestro desarrolla un discipulado. ¿Sí? Y el maestro le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. El maestro hace discípulos y el discípulo tiene una comisión específica. El discípulo tiene una comisión específica: hacer discípulos para Cristo. Si yo soy discípulo de Cristo, yo lo tengo que hacer a usted discípulo de Cristo. No lo puedo hacer discípulo de una religión. No lo puedo hacer discípulo de mí mismo. Lo tengo que hacer discípulo de Cristo. Esa es la comisión que el Señor le ha dado a sus discípulos. ¿Sí? Ahora ponga atención en esto. Acabamos de leer en Apocalipsis. Leímos en Apocalipsis que el Evangelio tiene que ser soltado, tiene que ser dado, tiene que ser transmitido a todo el mundo. ¿Sí? Pero cuando Jesucristo vino, a los que ministró fue a la nación de Israel. Ministró al pueblo judío. Dice la Escritura: vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Pero Jesucristo vino a los suyos. ¿Ok? Y cuando Jesucristo vino a los suyos, desarrolló un discipulado. Jesucristo, como maestro, levanta discípulos. A esos discípulos los empodera. ¿Ok? Así como dice, como acabamos de leer también, que dice: por cuanto el Señor me ungió. ¿Sí? Quiero que sepa que el siervo de Jesucristo tiene que estar ungido. ¿De qué manera va a estar ungido? Por el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo anunció el profeta Juan. ¿Sí? Dijo: yo lo bautizo con agua, pero va a venir uno que es más poderoso que yo. El profeta sabía que él mismo era poderoso. Dios le había dado poder al profeta. ¿Ok? Pero el profeta dice: viene enseguida uno que es más poderoso que yo. Él los va a bautizar a ustedes. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué es eso? La unción. ¿Para qué es la unción? Para que vayamos y anunciemos lo mismo que anunció Jesucristo. Eso que acabamos de leer nosotros en Isaías, que nos describe: te he ungido para que vayas y dé las buenas nuevas. Te he ungido para que libertes a los cautivos. Te he ungido para que le des la vista a los ciegos. Eso mismo lo tenemos que hacer nosotros, si es que somos discípulos de Cristo. ¿Sí? Lamentablemente la gente actualmente es discípulo de su religión y están estancados porque los ministros los han llevado a Moisés, los han llevado a Proverbios, los han llevado a Salmos, y ahí se quedan estancados, igual, exactamente igual que el pueblo judío está estancado el día de hoy. El pueblo de Israel, la nación de Israel, no sé si usted sepa, pero la nación de Israel en este día, en estos tiempos, sigue esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque a Jesucristo no lo aceptaron. Nosotros leemos todos estos pasajes y nos damos cuenta cómo la doctrina del pueblo de Israel chocó con la doctrina del Hijo de Dios. Eran doctrinas diferentes. ¿Sí? En la ley de Moisés no hay misericordia. Si alguien infringe la ley, hay que matarlo a pedradas. En Jesucristo hay misericordia. Jesucristo no mató a nadie a pedradas.
Jesucristo no aplicó esa ley, aplicó la misericordia de Dios. ¿Sí? Tuvo misericordia del paralítico, del ciego, de la jorobada, del endemoniado y de nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces nos encontramos aquí en las Escrituras. Si usted lee el Evangelio, se va a encontrar un choque, una confrontación entre la doctrina judía con la doctrina de Cristo. Hay un choque. Y los judíos le reclamaban a Jesús y le decían: ¿y por qué vienes a hacer esta sanidad en el día de reposo? ¿No te es permitido hacer esta sanidad? Aunque le estás dando la vista al ciego, no te es permitido, porque es día de reposo. Aunque estás levantando el paralítico no puede llevar su cama y caminar y irse para su casa, no puede, porque es día de reposo. ¿Por qué? Porque los judíos hasta el día de hoy están metidos en un religiosismo, están metidos en un legalismo. ¿Ok? La pregunta es esta: ¿nosotros somos el pueblo de Israel? No lo somos. Dice la Escritura que los que hemos recibido a Cristo, los que hemos creído en Cristo, escuche esto, Dios nos ha dado, ¿qué dice? Potestad. ¿Sí? Dios nos ha dado poder, un poder transformador que nos ha transformado para que ahora seamos hijos de Dios. Y como les decía, al hombre, a la humanidad, nada más hay dos caminos. Lo que nos describe el Evangelio son dos opciones: o vamos a vida eterna o vamos a condenación. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que nos conviene buscar? Ir a la vida eterna, entrar al reino de Dios. Por eso acabamos de leer: este evangelio del reino de Dios va a ser predicado a todo el mundo y después va a venir el fin. Cuando llegue el fin de los tiempos, se nos va a pedir cuentas. ¿Qué pasó? ¿Le creíste a mi hijo? Por eso acabamos de leer también que en el pasaje de Isaías dice que Jesucristo vino a anunciar el día de venganza de Jehová. ¿Sí? Y me va a decir: ¿y Dios es vengativo? Déjeme decirle que sí lo es. El hecho de que Jehová Dios haya mandado a su hijo y que los hombres lo hayan asesinado, lo hayan humillado, lo hayan escupido, lo hayan abofeteado, eso tiene consecuencias. ¿Sí? Dice la Escritura: Dios no mandó a su hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por el Hijo. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Pero el que no cree, ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si lo crucificaron es porque no le creyeron a Jesús. Siguieron creyéndole, estaban metidos en su religiosismo, en su legalismo, y no alcanzaron a entender que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, aunque tenían esta escritura que nosotros tenemos en nuestras manos de Isaías que acabamos de leer, es la misma escritura que los judíos tienen hasta el día de hoy. La misma. ¿Sí? Pero no creyeron. Aunque aquí nos está diciendo que Jesucristo aquel día entró a la sinagoga y leyó este pasaje de Isaías, el pueblo de Israel, el pueblo judío, hasta el día de hoy está cegado espiritualmente. Claro que sí tienen ojos y sí ven, pero no ven las cosas espirituales. Por eso, ¿sabe una cosa? Están esperando a que llegue el Mesías. Actualmente, la nación de Israel, la que conocemos, la que está en Google Maps, esa gente está esperando a un Mesías. Para nosotros el Mesías ya vino. Ya fue sacrificado y gracias a él tenemos acceso al Padre. Gracias a él tenemos una reconciliación con el Padre. Pero para la nación de Israel, ellos están esperando a su Mesías. Y la profecía nos dice, ¿sabe a quién van a tomar por Mesías? Al anticristo. Va a llegar un hombre engañador que a ese van a tomar por Mesías. Y si es creíble
es creíble. ¿Ok? Le voy a platicar por qué. Plática. Cuando estuvo de presidente Donald Trump, no fue a Israel y no eran muy amigos los gobiernos de Israel con el gobierno de Donald Trump. Hicieron pactos, hicieron negociaciones. Y te pones a pensar, ¿cómo puede ser posible que el gobierno de Israel sea amigo de Donald Trump y haga pactos con Donald Trump, haga negociaciones con Donald Trump? ¿Quién es Donald Trump? Y cuando vino Jesucristo no lo aceptaron, no lo creyeron. A Donald Trump sí le están creyendo, sí le creyeron, pero a Jesucristo no lo creyeron, lo asesinaron, lo humillaron, lo bofetearon, lo subieron a la cruz, lo clavaron a la cruz. Va a pasar exactamente lo mismo con el anticristo. ¿Por qué? Por una ceguera espiritual. Una ceguera espiritual. ¿Sí? Y como les decía, nada más hay dos caminos. O llegamos a la vida eterna, o la otra, condenación. Si hay un punto intermedio, escuche esto, si hay un punto intermedio entre esas dos partes, es el día de hoy. En este momento estamos entre las dos partes. No estamos en la condenación, pero no estamos adentro del reino todavía. ¿Sí? De lo que hagamos ahora, de lo que creamos ahora, de a quién le creamos, a quién le estamos creyendo, en quién ponemos nuestra fe, depende para dónde vayamos. Si usted es idólatra, no va a alcanzar la vida eterna. Si usted es religioso y le está creyendo a sus ministros, no va a alcanzar la vida eterna. Porque actualmente los ministros están desviando a la gente, los están llevando para atrás. En la profecía de Lucas capítulo 24 le dice el Señor: bienaventurado el siervo que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado el siervo que cuando el Señor venga, encuentre al siervo dando alimento a tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es el alimento a tiempo? El alimento a tiempo es anunciarte las buenas nuevas ahorita que todavía puedes tomar una decisión para dónde te vas. Ahorita es el tiempo de la gracia, es el tiempo de este ministerio del Hijo de Dios. Ese es un alimento a tiempo. Si te llevo para atrás a Moisés, no te estoy dando el alimento a tiempo. Es como si te sirviera un plato de comida de la semana pasada. Eso ya no aplica, no puede aplicar. Por eso Romanos 6:14 dice: ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia de Dios. O sea, la ley aquí está, tú la puedes ver, aquí está la ley, ¿sí? Pero ya no vivimos conforme a esto. Yo no te puedo decir, es que si tú aplicas la ley, ¿por qué quieres? No podemos aplicar la ley, ¿sí? Conforme a la ley, si alguien es encontrado en adulterio, hay que matarlo a pedradas. Si alguien sabe de algún homosexual, hay que matarlo a pedradas. Si alguien sabe de un adúltero, de un brujo, si alguien tiene, escuche esto, si alguien tiene un hijo flojo, también lo dice la ley, si alguien tiene un hijo flojo, perezoso, hay que matarlo a pedradas. Entonces, ¿podemos cumplir nosotros con esto? De ninguna manera. Ahora le voy a preguntar algo. ¿Jesucristo lo hizo? ¿Nuestro maestro espiritual lo hizo? Claro que no. Jesucristo no guardaba el sábado. Escuche esto. Jesucristo no guardaba el sábado. Él trabajaba el sábado. Y le dijo a los judíos: mi padre trabaja y yo trabajo. Yo he visto a mi padre que trabaja el sábado. Y como hijo, yo hago lo que hace mi padre. Mi papá trabaja el sábado, yo también trabajo el sábado. ¿Usted es hijo de Dios? Trabajamos y le damos gloria a Dios todos los días. ¿Sí? Bueno, aquí en este pasaje del paralítico vemos cómo este hombre, lo único que conocía era el estanque. Cuando Jesucristo viene y le pregunta: oye, ¿quieres ser sano? En lugar de decirle: sí, Señor Jesús, sí quiero ser sano, claro que quiero ser sano. En lugar de decirle eso, le dice: pero pues ¿cómo voy a ser sano? Si estoy paralítico no me puedo meter al estanque.
porque era lo único que conocía el hombre. ¿Sí? No tenía todavía la revelación de quién era Cristo. Actualmente la gente está igual. Hay mucha gente que se le dice, oye, mira, pues ponte a rezar un rosario y vete a rodillas de aquí hasta la Basílica de Guadalupe y le prendes una veladora. Lo hacen. Lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque hasta ahí conocen. Es lo que se les ha ministrado por generación tras generación tras generación. Es lo que se les ha ministrado. Pero no se les ha ministrado el ministerio del Hijo, que es el que acabamos de leer ahorita. Que es un ministerio de liberación. ¿De qué nos va a liberar? Realmente, ¿de qué nos va a liberar? Del diablo. ¿Sí? Como la mujer jorobada, que el diablo la tenía atada. ¿Quién vino a romper esa atadura? ¿Quién vino a romper esa atadura? Solamente Cristo. Estamos en la misma condición. ¿Quién rompe las ataduras del diablo? Solamente Cristo. ¿Sí? El Señor nos da autoridad a nosotros, pero nosotros venimos en el nombre de. ¿Sí? Nosotros venimos en el nombre de. Echamos fuera demonios en el nombre de. En el poderoso nombre de Jesucristo. Hay poder en su nombre. Todo se sujeta. Absolutamente todo se sujeta en el nombre de Jesucristo. Cuando los discípulos iban pasando por un río, un lago, no me acuerdo qué era, que van en una barca, ¿ok? Que se viene el viento muy fuerte y los discípulos están en la barca, los discípulos de Jesús están en la barca y creen que se van a hundir, y dice que hasta empiezan a gritar porque creen que se van a hundir, y viene Jesucristo y le ordena al mar y le ordena al viento que se calmen, y se calman porque hay poder en lo que ha salido en lo que sale de la boca de Jesucristo. Hay poder. ¿Sí? Bueno, en este pasaje fíjese lo que pasa. Que Jesús le dice a este hombre que estaba paralítico, le dijo, en el 5:8, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Este paralítico ya no necesitó del estanque, ni necesitó del agua del estanque, ni necesitó del angelito que venía a mover el agua. Lo único que necesitaba era que Jesucristo soltara la palabra. Y Jesucristo soltó la palabra, y este paralítico dejó de ser paralítico. ¿Ok? Y si usted lee este capítulo completo, si usted lo lee, se va a dar cuenta, se lo va a dejar de tarea por cuestión de tiempo, léalo en su casa. Usted que está viendo este video tiene la ventaja de volverlo a ver otra vez, de volverlo a analizar, ¿verdad? Para que usted lea otra vez este capítulo de Juan 5, donde dice el paralítico de Betesda, y se va a dar cuenta que a Jesús se confronta con los fariseos o los judíos. Hay una confrontación, ¿ok? Y eso es lo que pasa. Le dice en el 5:18, 5:17, 5:15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. 5:16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, cosa que era prohibido para los judíos. ¿Ok? Ahora, fíjense lo que pasa, así rápidamente. ¿Por qué a los judíos les afectaba mucho el que Jesucristo trabajara el sábado? ¿Por qué? Para que usted se dé cuenta, allá en su casa, vaya al número de números, vaya al libro de números, en el capítulo 15, en el verso 32 hasta el 36, y ahí hay instrucciones para el día de reposo. Libro de números es el libro de uno de los libros de Moisés, ¿ok?
¿Qué pasa en este pasaje? En el libro de Números, fíjese lo que pasa. Que Jehová Dios le habla a Moisés y le explica, le dice Jehová Dios a Moisés que se tiene que guardar el sábado. ¿Ok? Y entonces el pueblo pues empieza a guardar el día de reposo. Pero luego vienen a Moisés y le dicen, oye Moisés, pues fíjate que nosotros, pues tú nos dijiste que tenemos que guardar el día de reposo, pero encontramos a uno que anda cortando leña por allá, ¿verdad? Entonces, Moisés dice, bueno, pues déjame consultar con Jehová Dios, porque Jehová nos dijo que guardáramos el día de reposo. Pero, ¿qué vamos a hacer con el infractor? Porque este hombre que anda cortando leña, pues no está guardando el día de reposo. ¿Qué vamos a hacer con este infractor? Entonces Moisés habla con Jehová Dios, y Jehová Dios le dice, todo el que infrinja el día de reposo tiene que morir irremisiblemente. ¿Sí? Entonces toman a ese hombre que encontraron cortando leña y lo matan a pedradas. ¿Por qué? Por orden de Jehová. ¿Sí? Le damos gracias a Dios por su misericordia, porque nosotros ahora en el ministerio del Hijo hemos alcanzado misericordia. En el ministerio del Hijo hemos alcanzado misericordia. ¿Ok? El libro de Hechos, capítulo 3, verso 39, dice así: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Cómo nos vamos a justificar delante de Dios? A través de Cristo. ¿Sí? Ahora, fíjese esta palabra ningún ministro evangélico se la va a leer, lamentablemente. Hebreos, capítulo 7, versos 18 y 19. Por una parte, dice, la ley anterior, o sea, la ley de Moisés, queda anulada. ¿Sí? Por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Mediante el ministerio del Hijo. No hay otra forma de acercarnos a Dios. Es el libro de Hebreos, en el capítulo 7. Hebreos 7, versos 18 y 19. Dice, la ley anterior, o sea, la ley de Moisés, queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. ¿Sí? Entonces, ¿yo como ministro de Cristo lo voy a llevar a usted a la ley de Moisés? Pues claro que no. ¿A dónde lo voy a llevar? A la salvación, a la gracia. ¿Sí? Ahora, fíjese lo que pasa aquí. En este pasaje del paralítico, déjenme buscarlo. Aquí está. En el pasaje del paralítico, fíjese lo que pasa. Jesús viene y sana a este hombre. ¿Ok? Estoy en el 5:14 de Juan. Después Jesús le halló en el templo. Jesús se encuentra al paralítico, al que había sido paralítico. Jesús se lo encuentra en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? Jesús le dice al que había sido sanado: no peques más. Jesús lo sanó. Jesús tuvo misericordia de ese hombre, pero también le dice: no peques más. Y es la instrucción que Dios nos ha dado desde el principio. No porque estemos en la gracia quiere decir que ahora en la gracia vamos a andar de pecadores, de ninguna manera. ¿Verdad? Bueno, aquí mismo, se me hace que ya termino, ¿verdad? En Juan 5, aquí mismo en Juan 5, fíjese lo que dice en el 5:24. De cierto os digo
el que oye mi palabra, dijo Jesucristo. ¿Y se da cuenta? O sea, Jesucristo está diciendo, el que oye mi palabra, ahora es el ministerio de Jesús, y la palabra que tenemos que estar oyendo es la palabra de Jesús. Por eso Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién le envió a Jesús? El Padre, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Y dicho de otra manera, Jesús les está diciendo, yo soy el enviado. ¿Se da cuenta? Jesús les está diciendo, hey, pueblo, yo soy el Mesías, yo soy el enviado. Mi papá Dios me envió. Ustedes tienen que guardar mi palabra. ¿Sí? Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz de ¿quién? Del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán. 25, aquí en el verso 25 te está hablando de los muertos espirituales. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros, ahora sí está hablando de los muertos literales, los que están en los sepulcros, oirán su voz. 29. Y los que hicieron lo bueno, ¿saldrán a dónde? A resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿a dónde van a ir? Resurrección de condenación. A resurrección de condenación. Amén, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Padre. Bendito es tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu Hijo amado, te damos gracias por la sangre de tu Hijo amado, Señor. Te damos gracias por la sangre del pacto, Señor. Lucas 22, 20, Padre. Estamos en el pacto de tu Hijo, Señor, a través de la sangre de tu Hijo, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos has dado para nuestra guianza, Señor. Tu palabra dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, Padre. Gloria a tu santo nombre, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir caminando, Padre, en este mundo, Padre. Ayúdanos, Padre, a cumplir tu voluntad, Padre, a caminar correctamente delante de ti, Señor. Bendito eres, Señor. A ti es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.
tal manera me amó, no hay forma en que yo pueda pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré por mi Jesús, caminaré porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me
bendiga y los seguimos esperando en la siguiente transmisión. Amén, Bendiciones a tu vida. aleluya.